Buenos días, soy Cristina, soy parte de la Junta Directiva de FEDAPA. Yo creo que la mayoría me conocéis. Voy a presentar a Ilargi Mayor, que va a tratar el primero de los temas, que es interculturalidad. Un tema muy necesario, un tema que no se aborda. La movilidad es un derecho humano. Cada vez tenemos sociedades más diversas, más interculturales y, sin embargo, no se aborda cómo prepararnos, cómo afrontar esa nueva realidad y ese no abordarlo, no trabajarlo, muchas veces desde las mismas administraciones, pues da pie a que haya un rechazo, a que haya una serie de prejuicios y a que haya una serie de ideas que favorezcan lo que es el odio, la discriminación, la segregación, el rechazo. Tenemos a una de las mejores personas que puede tratar este tema. Ella es educadora social, tiene muchísimos años de experiencia, trabaja directamente con los colectivos afectados, que somos todas las personas, y es fundadora de Amaranta, que es una fundación que trabaja con mujeres provenientes de la trata, es experta también en igualdad y te doy paso, Ilargi, con mucho gusto, para que tú termines de presentarte y nos introduzcas Vale, a mí me sienta un poco mal estar así como sentada, la verdad. ¿Puedo levantarme? Supongo que sí. El micrófono se puede, voy a preguntar de lejos a la parte técnica, el micrófono se puede coger y se puede... No tiene aquí tampoco mucho espacio, ¿eh? Tampoco tiene mucho... Y yo, no sé si por la cámara sí. ¿Me puedo poner aquí, de pie, en vez de sentada? Bueno, yo soy Ilargi Mayor y la presentación que ha hecho Cristina va un poco... no es para tanto. Pero bueno, a ver, lo primero agradeceros que volvéis a confiar en mí para plantear este tema, que bien que yo no soy una persona racializada ni migrante, soy migrante en el fondo porque soy de Pamplona y estoy aquí viviendo en Algeciras, viviendo en vuestra provincia, ¿no? Y en cierto caso soy una persona que se ha movido, ¿no? Buscando otro lugar, ¿no? Sí que me gustaría eso. Yo normalmente hoy en día trabajo con mujeres que se encuentran, bueno, mujeres que son víctimas de violencias basadas en el género, que el abanico es gigante. Y bueno, sí que he tenido mucho contacto, tanto a nivel escolar como a nivel social, en la intervención comunitaria donde trabajo, trabajando el tema de la interculturalidad. Soy madre también, participante del AMPA ahí en Pelayo, en Algeciras, y soy consciente de la importancia, de la repercusión que tiene, ¿no? Que todas las personas que formamos la escuela, porque la escuela la construimos entre todos y todas, ¿no? Estemos en esta disposición de querer aprender, de querer compartir, de querer participar, ¿no? Es la única forma en la que vaya cambiando la sociedad, vaya cambiando el enfoque bueno, el enfoque de las familias y el enfoque muchas veces que podemos tener nosotros en aportar a la escuela, ¿no? Toda esta nueva perspectiva de este enfoque de género, este enfoque de igualdad, este enfoque transcultural, ¿no? Este enfoque de derechos. Creo que somos una herramienta clave para intentar cambiar pues, todas las desigualdades que pueda haber dentro de la escuela. Entiendo que todas las familias que estáis aquí, a mí me emociona bastante, ¿no? Porque creo que al final sois familias que estáis dispuestas a deconstruiros, ¿no? A deconstruiros, porque siendo conscientes que estamos en una sociedad patriarcal, machista, racista, clasista, ¿no? Que luego nuestras escuelas no sean reflejo de eso, es muy complicado. Con lo cual, la única forma es que estemos todos y todas en disposición de deconstruir todas estas ideas, ¿no? Todos estos constructos sociales que hacen que luego haya todas estas conductas discriminatorias, tanto en la sociedad, ¿no? Con diferentes comportamientos de odio y conductas de odio, incluso delitos, como dentro de las escuelas, ¿no? Y que muchas veces puede acabar en todo lo que luego va a contar el otro ponente, ¿no? Todo el tema del acoso, incluso de los suicidios, ¿no? O sea, creo que al final todo está muy interrelacionado y que las familias no podemos más que dotarnos de herramientas, ¿no? Para con nuestros hijos lo primero, nuestros hijos e hijas, y luego para aportar en la escuela, porque al final cada uno y cada una de nosotros tenemos mucho que aportar, ¿no?
A mí me gustaría también ser consciente, ¿no? Como bien ha dicho Cristina, el derecho a la movilidad es un derecho, ¿no? El derecho a la libre circulación. Cuando estamos hablando de interculturalidad hablamos de culturas diferentes, ¿no? No sé qué entendéis por cultura, ¿no? Un conjunto de rasgos, ¿no? Que define de rasgos, de ideas, de valores que define a una sociedad, ¿no? A mí me gustaría, como yo nos conozco a todos vosotros y vosotras, que hiciéramos un pequeño ejercicio conjuntamente, ¿vale? Como no nos podemos mover, yo pensaba que igual íbamos a tener un poco de margen de movimiento, pero sí que os voy a hacer unas preguntas de cara a que veamos, pues, quiénes estamos hoy en esta sala, ¿vale? Y en vez de preguntaros vuestro nombre o preguntaros de dónde sois o preguntaros por vuestros estudios, voy a hacer unas preguntas que me gustaría que apuntaseis en un papel la respuesta, la primera respuesta que os venga a la cabeza, ¿eh? Sin necesidad de mucha reflexión, ¿vale? ¿Sí? Esta va a ser vuestra pequeña presentación, ¿vale? Nada, son solamente 10 preguntas. Casi nada. Vale. Entonces, me gustaría preguntaros si podéis escribir así rápidamente una palabra que os defina. Una palabra. Me gustaría que escribierais una película que sea la que más os gusta. Una película. Y cuesta. Venga, un libro que le recomendarías a alguna amistad. ¿Una realidad que denuncias o criticas? Una realidad. ¿Alguna injusticia social que denuncies o critiques? Así. ¿Un deporte que practiques? ¿Y un lugar geográfico que te gustara visitar? Una, dos, tres, cuatro, 5 y 6. Tenemos una palabra que os defina, tenemos una película, un libro, una realidad de tu entorno que denuncias, tu deporte, ¿no? ¿He dicho? ¿La comida? No, la comida no he dicho. Pues el deporte y luego un lugar geográfico que quisieras visitar. Vale, entonces, así rápidamente, cuando yo digo, por ejemplo, una palabra que os defina, ¿podéis decir en alto? ¿Vamos diciendo en alto palabras que os definen? ¿Voluntariosa? Constancia. Seguridad. Constancia. Inquietud. Activa. Honestidad. Esfuerzo. Solidaridad. Comprensiva. Serenidad. Luchadora. Cabezota. Vale, más cosas. Películas. Thelma y Luis. Oficial, todas bastante actuales, ¿no? ¿Alguna más? ¿Cadena perpetua? La vida es bella. El diario de Noah. ¿Más? ¿Alguna más? ¿Estrellas en la Tierra? Dirty Dancing. Vale, hemos hablado también de libros. ¿Libros? ¿Más? ¿Historia interminable? ¿Lenguaje del alma? ¿El médico? Historia de una geisha. Cualquiera de Agatha Christie. ¿Más? Vale, más cosas.
Hemos hablado también de una realidad de tu entorno que denuncias o que criticas. Racismo, el odio, machismo, violencia, injusticia, hambre, desigualdad, discriminación. ¿Vale? ¿Deportes? Yoga. Pilates, natación. Yoga, pádel, crossfit. Las demás sofá, me incluyo. ¿Vale? Y hablábamos luego de un lugar geográfico que quisiéramos visitar. La India, China, Córdoba. País Vasco. A soñar. ¿Vale? Me gustaría mostrar, era un poco para mostraros que dentro de este grupo, que todas y todos pertenecéis a la Federación de AMPAs o participáis en algún AMPA, todos y todas entiendo que sois padres o madres de niños que están en las escuelas, todos y todas sois de la provincia de Cádiz, ¿no? Todos y todas estáis interesadas en cambiar la escuela o en mejorarla, ¿no? Y mirar qué diversidad tan grande podemos encontrar. Y esto sin hablar de dónde eres, cuántos años tienes, ¿vale? Nos encontramos, ni estamos preguntando ni religión, ni estamos hablando de orientación sexual, ni estamos hablando de diversidad funcional, ¿vale? Nos encontramos una diversidad enorme, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que fuéramos conscientes de que muchas veces cuando construimos al otro o a la otra, le ponemos en un lugar muy lejano, sin ser conscientes de que no tiene nada que ver ni con la nacionalidad, ¿sí? ni con el origen, ¿no? Yo soy del País Vasco, lo que estaba diciendo, y me puedo considerar la otra en muchos sentidos, ¿sí? Por la falta de... Hay en características y en ideas que podemos ser completamente contrarias, ¿no? Aunque seamos del mismo país, a que se nos considere españoles y españolas a todos, ¿no? Incluso ahora mismo que soy vecina también de vuestra provincia, ¿no? Me gustaría también plantear cómo puede ser que cuando hablamos de esas otras personas que llegan a nuestros vecindarios, a nuestras ciudades, a nuestros colegios, a nuestros institutos, cómo podemos realmente hacer un compartimento tan estanco en el que les añadimos o las metemos en un cajón con 4 o 5 características que se presupone que son comunes a todas las personas que llegan a nuestros institutos o nuestros colegios, o a todos nuestros vecinos y vecinas que no son del Estado español, ¿no? Y que muchas veces entendemos que tienen una cultura diferente, ¿no? Que vienen de fuera. Cuando, por ejemplo, hablamos de personas de origen extranjero, ¿qué os viene a la cabeza lo primero? ¿Otra cultura? ¿Otro idioma? ¿Otras costumbres? ¿Más cosas? ¿Vale? A mí me gustaría también ser conscientes de toda esta parte que habéis hablado, que sería como esa visión positiva de lo que otras culturas, otras procedencias pueden traer a nuestro territorio. Me gustaría también plasmar y mostrar cómo es inevitable, ¿no? Que igual que en esta sociedad estamos hablando de que estamos en una sociedad machista que estamos intentando transformar, estamos en una sociedad racista, en una sociedad clasista, ser conscientes que a nivel simbólico todas estas personas que vienen de fuera de nuestro territorio, por ejemplo, en el caso de las personas que vienen de todo el continente africano, esa violencia simbólica que nos dice que todas esas personas que están muriendo en el mar en realidad no tienen ninguna repercusión. Con lo cual, queramos o no, todo eso se transmite y se traslada a esos entornos escolares en los que nuestros niños y niñas, el alumnado, ve como todas esas personas mueren y no pasa nada, ¿no? Entonces, todo eso también es una información, ¿no? Que en esas escuelas, incluso muchas veces podéis encontrar el profesorado con quizás discursos bastante racistas y bastante xenófobos,
¿no? Toda esa información simbólica repercute, ¿no?, a esa convivencia escolar, ¿no? Igual que pasa con el género cuando hablamos de que han sido asesinadas 40 mujeres en un año, ¿no? Y no hay funerales de Estado o no hay otro tipo de, ¿no?, de actos, ¿no? Entonces, al final, esa violencia simbólica da a entender que tampoco es tan grave, ¿no? Yo que vengo del... Esto sin intención de crear controversia, ¿eh? Yo que vengo del País Vasco, que hemos sufrido el terrorismo durante muchos años, fijaros la repercusión que ha tenido que ETA hubiese matado a 1000 personas. 1000 mujeres han sido asesinadas también y la repercusión no ha tenido nada que ver, ¿no? Entonces, a nivel simbólico es muy importante, ¿no?, la repercusión que pueda tener una persona, ¿no?, en este caso una persona extranjera, ¿no?, su fallecimiento, por ejemplo, o algo que ocurra, ¿no?, por ejemplo, que fallezca otro tipo, pues una persona española, ¿no? Bueno, aparte de esto, voy a poner aquí mi presentación. Bueno, sí que me gustaría plasmaros hoy, no vamos a tener mucho tiempo, ¿vale? Son las 11 y yo voy a estar aquí hasta las 12. Sí que había tenido un poco planteamiento de intentar hacer algo más dinámico, ¿no?, que nos ayudase un poco a ver toda esta parte de qué nos hace únicos, qué nos hace diferentes. Podemos ver que aquí, en el fondo, tenemos una identidad colectiva, ¿no? ¿Cuál sería nuestra identidad colectiva, ¿no?, de este grupo que estamos en esta sala? ¿Cuál podría ser una identidad colectiva? ¿Qué nos une a todas las personas que estamos aquí? Padres y madres, la educación, ¿no? La curiosidad, las ganas de aprender y de cambiar, ¿no?, y las ganas de transformarnos, ¿vale? Yo voy a intentar hoy aquí un poco aportar alguna información, aportar reflexión, sobre todo, porque yo creo que no hay verdades, estamos en prueba constante, ¿no?, y también en lucha constante para esta transformación, porque se trata de algo muy complicado, se trata de construir, y hablo a nivel individual y a nivel de experiencia personal, todo lo que cuesta sin querer ser capaz de aceptar a la otra o al otro, ¿no? A muchos niveles. Lo mismo pasa en las escuelas y lo mismo le pasa al alumnado, al profesorado, a las familias, ¿no? Estos son procesos largos, ¿no?, en los que tenemos que estar en aprendizaje continuo. Lo tengo ahí. Bueno, os decía, ¿no?, que incluir no es dejar entrar, ¿no? Todas estas personas que vienen a la escuela no les estamos haciendo un favor. Existe el derecho a la educación, ¿vale? Y nuestras escuelas siempre se ponen la medalla de que son diversas, ¿no? En realidad, a mí me gustaría transmitir que la escuela nació con un ideal de homogeneizar a todas las personas que entraban a ellas. La gente que fue a la escuela en los 60, ¿no?, en donde era obligatorio el uniforme, era obligatorio llevar el pelo recogido, había una serie de obligaciones, ¿vale? La escuela lo que intentaba, a raíz de crear igualdad, ¿no?, para todos los alumnos, que todo el mundo tuviese derecho a la educación, lo que hacía era homogeneizar, ¿no?, a todas esas personas que se acercaban a la escuela. La escuela es el elemento, ¿no?, el elemento que dice qué es lo que hay que estudiar, cuál es nuestra historia, cuál es la lengua que hay que hablar y cómo se habla, ¿no? Quien nos dice cómo hay que educar, ¿no?, quien nos dice qué se come, qué está bien, hoy en día los hábitos saludables. Pensar en todas esas líneas, las personas que tienen una cultura diferente a la nuestra, hablo ya a las que sean de la provincia de Cádiz, por ejemplo, ¿no? Otras costumbres no entran dentro de esa escuela, ¿no? Muchas veces yo tengo una compañera aquí de Arcos que cecea, ¿no? Y muchas veces como eso igual no está contemplado dentro de la escuela, ¿no? Y no tenemos que irnos a una persona que su lengua materna no es el castellano, sino estamos hablando dentro, por ejemplo, de una comunidad autónoma como es Andalucía, ¿no? Esas diferentes formas de hablar, ¿no?, como no están muchas veces integradas en la escuela. Y lo que trata la escuela es de homogeneizar, ¿no?, en vez de valorar toda esa diversidad que existe, ¿no?, en la comunidad autónoma andaluza o mismamente en la provincia de Cádiz. O sea, ¿no? Entonces, en vez de esa riqueza, sin ser conscientes, no hace falta que vayamos a la interculturalidad hablando de otros países.
¿no? Cómo tenemos la dificultad de incorporar lo diferente, ¿no? Partiendo de la riqueza, viéndolo como oportunidad, ¿no? Y como característica que al final no nos tiene por qué separar, sino que lo que nos va a ofrecer es aprender, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Toda la intención de la escuela de querer acoger toda esa diversidad mientras los materiales no se hayan cambiado, ¿no? Todos los materiales. Mientras al final el enfoque de los equipos directivos y de la comunidad educativa no cambie, es muy complicado que podamos dejar entrar otro tipo de enfoque y otro tipo de perspectivas. En las escuelas, y no en las escuelas, en la sociedad, nosotros vivimos en una sociedad etnocentrista, eurocentrista. Pensar cuando hablamos, por ejemplo, de África. África es un continente, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a danza africana. No danza africana. ¿Danza africana de dónde? Porque es como si aquí decimos, ¿quién has apuntado a danza europea? ¿De qué estamos hablando? ¿Del flamenco? ¿De la sardana de Cataluña? ¿O de Ucrania, de un baile que tienen? No, imaginaros hasta dónde llega, ¿no? El lugar donde colocamos a esas otras personas y a esas otras culturas, ¿no? Que cuando lo traemos a nosotras cambia un poco la perspectiva, porque a ti te parecería muy raro, incluso dentro igual de lo que estamos hablando, hay diferentes formas de cantar, incluso diferentes formas de bailar flamenco. Muchas veces a los andaluces y a las andaluzas no os ofende que la gente piense que aquí estáis todo el día bailando sevillanas, ¿no? O la gente bromee con el acento, ¿no? Como ese enfoque tan reduccionista, ¿no? Imaginaros cuando hablamos de todo un continente, en el caso de África, que no tiene nada que ver alguien de Marruecos, ¿no? Con alguien de Mozambique o con alguien de Senegal, que ya estamos hablando de diferentes lenguas, diferentes etnias, bueno, con una variedad impresionantísima, ¿no? Entonces, esa parte como reduccionista y que hace que para nosotras es complicado aquí que la escuela acoja a toda esta diversidad que tenemos a nivel local, ¿no? Imaginaros cuando todas estas personas que vienen de otros lugares se encuentran que el planteamiento es ese, ¿no? África. Vamos a celebrar el Día de África. No, pues al final, quieras que no, tú no te sientes parte de, porque ves que la gente, que las personas a las que el profesorado, que es la máxima autoridad dentro de un aula, ¿no? Es quien gestiona el aula, verdaderamente no sabe qué es lo que, ¿no? De dónde tú provienes, o no conoce, ¿no? Cuál es tu historia. Y es más, los materiales, el centro, a nivel estatal, ¿no? A nivel, cuando estaba aquí la delegada de Educación, ¿no? No estamos preparados para esa acogida con la puerta abierta, ¿no? Para esa acogida de verdad, para incluir a todas estas personas en este sistema educativo que es imposible que homogeneice, porque estamos hablando de personas de un origen muy diverso y que es necesario acoger. La escuela lo que debería de hacer sería reconocer todas estas diversidades, ¿no? Reconocerlas, visibilizarlas, plasmarlas. No se trata de que cada libro, cada materia, ¿no? Pueda recoger la diversidad de todos los lugares, ¿no? O de todas las culturas. No, pero sí que plasmar que lo que se está transmitiendo ahí es una forma de ver el mundo que es esa, es una. Que hay muchas formas de ver el mundo, ¿no? Cuando hablamos de la cosmovisión, ¿no? De las diferentes formas de ver el mundo que tienen las personas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con mujeres y no tiene nada que ver cómo ve el mundo una mujer de Nigeria o cómo ve el mundo una mujer de Ucrania. Es que no tiene nada que ver. Entonces, de cara al plantear la intervención, de cara a plantear la convivencia, es necesario que cada una dé un pasito para atrás para intentar comprenderse, porque si no, es que es imposible. Porque, sobre todo, entendiendo que no podemos plantear la escuela desde una perspectiva hegemónica, ¿no? Como si hubiese una cultura por encima de todas las demás. Estamos en el Estado español, es una escuela pública, pero no podemos plantear, ¿no? Yo creo que está la Carta Universal de los Derechos Humanos, que es la que pone las bases, ¿no? Para la construcción de la escuela, para la construcción de pensamiento, para la reflexión, pero a partir de ahí no podemos dejar unas culturas fuera y otras dentro, ¿no? Es la forma de intentar incluirlo todo y de ser conscientes de que hay muchas maneras de ver el mundo, ¿no? Muchas maneras de entender la educación, ¿no? De entender la educación y de qué es lo necesario dentro de la educación. Para nosotros es totalmente necesario aprender matemáticas, ¿no? Los contenidos, digamos, ¿no?
Cuando igual de repente en cualquier otra cultura es mucho más importante el saber construir, pues o saber crear una fogata, saber cualquier otra cosa. Entonces es importante no tener un pensamiento hegemónico en el que todo lo demás lo echemos por tierra, ¿no? Porque todas esas personas que van a venir a formar parte de nuestra comunidad educativa van a sentir que lo suyo no vale, ¿sí? Que lo suyo no entra dentro de esa comunidad educativa. Cuando hablamos de diferencias, y esto lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, con la cultura ucraniana, no todas las diferencias tienen el mismo reconocimiento. Ahora mismo la ola de solidaridad que está habiendo, por ejemplo, con toda la población ucraniana, no con intención de criticar de criticar la ola de solidaridad, pero me refiero a esa diferencia, ¿no?, cultural que hay con Ucrania, que seguramente no os estáis teniendo trato con personas de origen ucraniano. Nosotros estamos trabajando mucho con mujeres y a nivel cultural hay una diferencia abismal en comparación a la diferencia cultural que podemos tener, por ejemplo, con personas de origen marroquí, ¿vale? Porque al final nos unen muchas más cosas, muchas más características con población que creemos que se encuentra a años luz, ¿no?, que con toda esta población que viene de Ucrania, que quizás simplemente por rasgos físicos, ¿no?, y porque somos europeos y porque somos blancos y porque tienen un aspecto mucho más similar a nosotros y porque son cristianos o son protestantes, por todo eso, ¿vale?, tenemos al final ese reconocimiento de esa diferencia como algo positivo. Nosotras estamos teniendo muchísimo contacto con mujeres, por ejemplo, ucranianas, que tienen mucha dificultad de contacto, ¿no?, que para nosotras es muy complicado. Enseguida, ahora que además que no hay pandemia, ahora ya que no hay mascarillas, enseguida, ¿no?, lo de los brazos, el abrazar, ese contacto, ¿no?, con poblaciones que nosotros podemos creer más similares, como puede ser la ucraniana, no existe toda esa similitud. Sin embargo, reconocemos mucho más esa diferencia, porque tengan otra serie de rasgos. Luego, otra de las cosas que me gustaría, que lo acabo de hablar, es cómo dentro de la escuela, ¿no?, jerarquizamos los saberes. ¿Eso qué quiere decir? Es lo que acabo de comentar, ¿no?, cómo prácticas y saberes de según qué culturas no se valoran y no se reconocen dentro de la escuela, ¿no? Seguramente la gente del campo, eso pasa mucho también, esa parte como de discriminación a nivel rural, ¿no? Enseguida a la gente del campo se le puede tratar de cateta, se le puede tratar de que no tiene según qué conocimientos, ¿no?, de la forma de hablar, la forma de vestir, las tradiciones que pueda tener, ¿no?, incluso a nivel sanitario, ¿no?, que puedas tener, mira, mi abuela hace, ¿no? Todo eso al final lo colocamos en un lugar, ¿no?, en el que dentro de esa jerarquización de saberes, ¿no?, todo eso ocupa el último lugar. Y cuando estamos hablando de las diferencias a nivel cultural, de esos saberes a nivel cultural ocurre exactamente lo mismo, que esas diferencias las ponemos en el último lugar, ¿no? Que tu madre sepa hacer tatuajes de henna ¿eso para qué sirve? ¿Para qué sirve, no? Toda esa parte funcional, ¿no? ¿Para qué sirve eso, no? Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos ante un alumnado que no se siente parte de, ¿no? Porque al final, dentro de la institución escolar, quizás no se está dando lugar a todas esas diferencias que puede haber de ver el mundo y de estar en el mundo, ¿no? Porque muchas veces, incluso, seguramente, cuando hablamos de otro tipo de diversidades, ¿no?, cuando hablamos de diversidad de género, cuando estamos hablando de esa orientación sexual, a nivel de familia, ¿no? La escuela muchas veces, esto está cambiando, pero lo que nos transmite es un modelo de familia, ¿no? A día de hoy todavía, aunque parezca increíble con la cantidad de personas separadas que nos encontramos o divorciadas, madres solteras, padres solteros, ¿no?, todavía no son referencia y todavía nos cuesta mucho, ¿no?, el dirigirnos y el ser muy prudentes al preguntar, ¿no? Entonces, como que tenemos que estar constantemente en este cambio de chip. Claro, nosotras que estamos en este punto de reflexión, para poder trasladarlo, pues, a nuestras comunidades educativas, a nuestras personas más cercanas, al alumnado, ¿no?, y luego ya, pues, a nivel político cuando nos corresponda. Bueno, creo que es importante el ser conscientes. Yo creo que esto vosotras y vosotros lo tenéis clarísimo, ¿no?, que para una educación inclusiva es necesario que todas y todas formemos parte, ¿no?, de la escuela, el alumnado, la comunidad educativa, las familias, las instituciones y el profesorado,
¿no? Creo que el trabajo conjunto, el trabajo en red es indispensable, pero creo que es indispensable la construcción colectiva. No solamente que cada uno haga su parcela, sino el construir conjuntamente, ¿no? Y yo cuando veo aquí a tantas familias o a tantas personas, que os veo que algunas caras me suenan de cuando estuvimos en la línea, me parece muy importante porque todo esto no se puede llevar a cabo, igual que cuando van a hablar mis compañeros y mi compañera, luego sobre todo el tema de coeducación. No es posible llevar todo esto a cabo si verdaderamente no tenemos aliados y aliadas. O sea, esto es necesario que ante cualquier acto, ante cualquier conducta, ¿no? Que podemos encontrar conductas racistas, conductas que no fomenten la interculturalidad dentro de familias, alumnado, instituciones, profesorado, ¿no? Que seamos nosotras agentes de cambio, agentes de transformación, ¿no? De denuncia, ¿no? Estamos hablando de cuáles son esas injusticias sociales que nos hacen, ¿no? Que nos revuelven las tripas, ¿no? Tenemos que ser conscientes que tenemos que ser nosotras, ¿no? Y nosotros las que estemos ahí para transformar, que somos elementos de transformación, ¿vale? Y es necesario, igual que estamos hablando cuando ocurre la violencia de género, la necesidad o violencia dentro de cualquier espacio, la necesidad de denunciar, ¿no? De llamar, ¿no? Pues no tener esa manga ancha cuando hablamos de interculturalidad y cuando hablamos de racismo. No ha sido para tanto, no ha sido para tanto. No, sí, las cosas sí son para tanto, ¿no? Y creo que es importante eso, de nuestra parte como agentes, ¿no? de transformación y cambio, y como agentes que construimos la escuela y que formamos parte de esta comunidad educativa, ¿no? A mí me gustaría soñar con una escuela, ¿no? En la que cupiésemos todos y todas, ¿no? Todas estos rasgos, todas estas preferencias que hemos estado hablando ahora, ¿no? De la identidad de cada uno, cada una de vosotros, ¿no? Que habéis hablado qué os gusta, qué nos gusta. La escuela debería poder acoger todo eso, ¿no? Debería poder acoger todo eso, debería poder acoger que una persona te está hablando que quiere conocer Córdoba y la otra te dice que quiere conocer la India. Debería acoger todos esos sueños y todas esas realidades, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos claro y que debería ser una escuela que no apueste por una sola identidad. Deberíamos encontrar los valores comunes que nos unen dentro de toda esa singularidad y de esa diversidad que somos cada uno y cada uno de nosotros, ¿vale? Claro, cuando hablamos de homogeneidad y dejamos de lado la diversidad, ¿qué se espera, no? ¿Qué es ser español? Para vosotros, ¿qué es ser español? ¿Qué os vendría? Español, española, ¿eh? Es que es complicado. Sí, pero claro, pero como digo, ¿qué es ser español? Porque como puede ser tan genérico a la par de, ¿no? Porque enseguida cuando decimos, ¿qué es ser moro o mora? ¿No? ¿Qué es ser? Entonces, ¿y qué es ser alumno o alumna? ¿No? ¿Qué esperamos de un alumno o de una alumna? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ir vestida? ¿No? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Qué cosas no se pueden hacer? ¿No? Un poco para la reflexión. Yo lo dejo ahí, que yo creo que es importante, ¿no? Que vayamos como reflexionando, incluso dentro de, ¿no? De vuestras... Yo no sé, me imagino que aquí estáis de diferentes AMPAs de diferentes lugares, ¿no? ¿Os conocíais antes? Sí. ¿O siempre participáis los mismos? No. Suele ser típico, ¿no? Que al final esté muchas veces la misma gente. ¿De dónde venís? ¿De Espera? ¿Eso dónde es? Ah, no había escuchado. Cádiz, aquí de la sierra. Cádiz capital. ¿De la isla? Chiclana, el puerto, Sanlúcar, Jerez, San Martín de Tesorillo, ¿no? De realidades similares y diversas, ¿no? Si yo os pregunto qué sería ser de Cádiz, ¿no? O ser del Tesorillo, ¿no? Me podéis dar muchas respuestas, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Con ser alumno. Tenemos que dentro de esos valores universales, como puede ser el respeto a los derechos y el acceso a derechos, ¿no? El ser alumno o alumna debe poder ser un abanico de diversidades, ¿no? Creo que es importante. Y no intentar que dentro de esa homogeneización, ¿no? Todas esas personas que
a las que la atraviesa alguna diversidad, que somos todas en realidad, porque quien no la atraviesa, ¿no? Una diversidad que pueda ser cultural, puede ser de diversidad funcional, puede ser, ¿no? A nivel de pobreza, de acceso al empleo, bueno, hay miles de diversidades que nos pueden atravesar, ¿no? Entonces, para entrar y formar parte de ese alumnado que la escuela espera, muchas veces tenemos que, ¿no?, caer en la asimilación, dejar fuera lo que somos para pasar a ser parte de un todo, ¿no?, que es la escuela, la comunidad educativa, ¿no?, que es lo que estamos hablando hasta ahora. Si en vez de coger e intentar realizar una construcción colectiva de la escuela en cada lugar, porque la escuela es un ente vivo, ¿no?, que es perfecto ¿no?, que dependa de la Junta y que sea la Junta, ¿no?, quien marque unos protocolos, unas obligaciones, pero depende del territorio, depende del lugar. La escuela la construimos entre todos y todas y tendrá una idiosincrasia y unas características concretas. Estoy segura que la escuela, en la línea de la Concepción, donde estuvimos la otra vez, no tiene nada que ver con San Martín del Tesorillo o con Espera, donde estáis vosotras, ¿no? O sea, creo que la idiosincrasia es completamente diferente. Entonces, creo que nosotros somos elementos que tenemos que apoyar en esa construcción colectiva de la escuela, ¿no?, partiendo de las directrices que pueda traer el Ministerio, la Junta, incluso la dirección del centro, ¿no? Cuando hablamos desde la asimilación, que es lo que os pone aquí, cuando hablamos desde la asimilación, hablamos de que existen unas prácticas culturales, ¿no?, que no son correctas, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, sobre todo nos cuesta mucho con el tema de la confesión, ¿no?, el tema de la religiosidad, con el tema de las personas musulmanas, ¿no? En Algeciras tenemos también mucho con el tema del hijab, de las niñas en clase, sí, ¿no?, de esas prácticas, ¿no? Ya puede ser de vestimenta, puede ser de confesión, sí, nos cuesta mucho. Entonces, cuando no entras dentro, tú tienes que dejar de ser parte de ti, tus prácticas culturales quedan fuera, ¿sí? Y eso yo creo que es importante y eso hace que incluso la autoestima de los niños y niñas, ¿no?, se quede totalmente... Porque al final los niños y niñas van a ser lo que nosotros esperemos de ellos, ¿no?, lo que nosotros podamos tener como visión hacia ellos, las expectativas que podamos tener de ellos. Normalmente, cuando estamos hablando de población migrante y estamos hablando de población de diferentes orígenes, lo que se espera de ellos, en la mayoría, igual tenéis experiencias súper positivas y me alegraría un montón, pero en muchos de los casos lo que se espera es que sea alumnado conflictivo, es que sea alumnado que necesita una adaptación curricular, es que sea alumnado que esté en las aulas de convivencia, alumnado que tenga absentismo, alumnado que se presupone que en casa no le ayudan, alumnado que se presupone que se está ejerciendo una no correcta parentalidad en sus casas, no se cuestiona a esas madres y a sus padres en esa crianza, porque no es la misma que la nuestra, ¿no? Entonces, yo cuántas veces me acuerdo de familias latinas, por ejemplo, ¿no?, que nos decían, pero es que el niño necesita estudiar solo o necesita estudiar tranquilo, ¿no? Cuando, depende de qué casas, no existe un espacio donde ese niño va a estudiar solo tranquilo, ni el niño tiene su ordenador. Entonces, toda esta intención y ahora toda esta intención de homogeneizar, se está viendo que al final, dentro de cada casa hay una diversidad también brutal, cada casa tiene su situación y no puede dar respuesta de la misma manera, ¿no?, a las necesidades de la escuela. Cuando os hablaba, ¿no?, del continente africano, esta es una foto ahí desde Pelayo, desde donde vivo yo, con Jebel Musa enfrente, ¿no? ¿Desde dónde miramos y hacia dónde? Cuando estamos mirando al continente africano, estar mirando al continente africano como si fuera un país, pues claro, ya nos coloca en un lugar, ¿no? Ya nos coloca en un lugar en el que queramos o no, cuando vayamos a acoger a todas esas culturas diferentes, vamos a encontrarnos en un lugar, ¿no?, en el que creemos que la cultura dominante es la nuestra, ¿no?, porque estamos al final categorizando y desde un lugar muy reduccionista lo que es todo un continente, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no?, desde dónde miramos y hacia dónde. Muchas veces digo, y es así, tú estás en Marruecos y África está mirando a Europa. África mira a Europa. Tú estás en Marruecos, hablas con la gente y digo, uy, ¿tú por qué hablas español? Porque somos vecinos y vecinas.
Vete tú a Algeciras y pregunta a ver si hay alguien que hable árabe. ¿Yo para qué voy a hablar? ¿No? Entonces, en vez de verlo como una riqueza, porque hay muchas cosas que tenemos que aprender también de otras culturas, no solamente de la marroquí o de cualquier otro país africano, sino que al final, en vez de estar viendo como oportunidad todo ese enriquecimiento cultural, que nosotros concretamente en el campo de Gibraltar, no sé cuántas nacionalidades hay, pero 100 y pico, que se dice fácil, en vez de ser una riqueza cultural, y no solamente para hacer cuscús y para, ¿no?, y para hacer pasteles y, ¿no?, que al final acabamos en esas actividades como que queremos interculturales, sino verdaderamente para que todas estas personas también participen en la escuela y construyan escuela codo a codo con nosotros y nosotras, porque la escuela debe representar a todas las personas que la forman, y cuando tú no lo construyes no te sientes parte de, y es muy difícil, ¿no?, que te sientas cómodo o cómoda. Por eso decía que creo que nosotros y nosotras somos elementos de cambio para, ¿no?, muchas veces estar cerca de estas familias, para muchas veces, ¿no?, intentar apoyar. No me acuerdo, desde Acoge de Málaga, creo que era en Málaga o en Córdoba, había un proyecto muy interesante, ¿no?, como de apoyo a familias que acaban de llegar, ¿no? Y me parecía muy interesante, ¿no? Como al final las propias AMPAs y los propios colegios y centros educativos se organizan para dar la bienvenida y acompañar a estas familias, ¿no?, a todos los niveles, porque además estas familias no tienen por qué tener, no tienen por qué estar con una necesidad económica concreta ni nada, sino simplemente que necesitan un acompañamiento integral en muchas otras áreas de la vida, en muchos otros ámbitos de la vida, ¿no? Como si nosotros nos trasladásemos a algún sitio. Entonces, como que un elemento muy, muy, muy importante de cara a poder acoger, como estábamos diciendo, ¿no? No solo abriendo la puerta, ¿no?, sino dando la bienvenida, ¿no? Y eso se agradece cuando tú vas a un sitio, ¿no?, y es que las personas lo perciben, ¿no? O sea, es muy diferente cualquier persona y las mujeres te lo comentan, ¿no? El simple hecho de ir con el hijab a clase, ¿no? Muchas veces las mujeres, digo las madres, por ejemplo, pueden ser madres. Nosotros en Algeciras tenemos muchos casos de mujeres de Ceuta, que es que además se sienten de Ceuta, no marroquíes, que hablan castellano perfectamente porque han nacido en Ceuta, ¿no?, pero que son musulmanas y llevan el hijab. ¿Qué es lo que pasa? Que al hecho de ir dentro del centro escolar, ¿no?, el centro escolar presupone todo lo que os he contado antes, ¿no?, que es una mujer que no ha estudiado, que es una mujer que que dices, madre mía, nosotros ahora mismo acabamos de tener una experiencia muy potente también en la asociación. Estamos recibiendo a mujeres afganas solicitantes de protección internacional. Claro, mujeres afganas, que te viene el burka a la cabeza, ¿no? Afganistán, burka, talibán, en un momento, que esto es así, nos pasa a todo el mundo. Claro, pues son 3 mujeres, una abogada, otra médica y la otra no sé si era licenciada en economía. Claro, de repente, número 1, situamos a Afganistán en el mapa, porque lo único que conozco a Afganistán es lo que conozco en los medios de comunicación, que he visto los talibanes y las tías con el burka, ¿no? Y luego siguiente, ser conscientes que el equipo de trabajo decíamos, vamos a tener que ponernos un poco las pilas, ¿no? Porque al final, al recibir tantas nacionalidades, el conocer a ese otro, otra, para que no se convierta, ¿no?, en ese otro, otra, para poder hacer ese nosotros, ¿no? Para poder hacer ese nosotros o nosotras donde entremos todos y todas, ¿no? O sea, la escuela tiene que ser eso, ¿no?, un espacio donde entremos todos y todas, donde todas las personas que forman la comunidad educativa tengan cabida. Y hablamos de culturas, que esto estamos hablando de, ¿no?, de la multiculturalidad que existe en los centros educativos. Pero luego ya, que intentemos hablar de interculturalidad, ¿no?, de la convivencia entre esas culturas. Aquí tenemos que hablar de deconstrucción. Para nosotras, o sea, yo es que me incluyo porque yo viví muchos años en Marruecos. Para mí no tomarme una cerveza, no, o sea, yo no voy a quedar con alguien con la que vaya a tomar un té o que no quiera entrar a un bar o que no quiera, ¿no? Entonces, ¿cómo verdaderamente muchas veces para relacionarnos con otras culturas, ¿no?, las dos partes tienen que echar un pasito para atrás, ¿no?, para poder construir desde otro lugar un espacio nuevo? Porque si no, si yo sigo con mi práctica diaria, que es lo que hago siempre, y la otra persona exactamente lo mismo, es muy complicado que encontramos lugares de encuentro, ¿no?, espacios de encuentro donde poder construir una nueva amistad, nuevas relaciones, ¿sí? Entonces, una cosa es la cultura y otra cosa es la interculturalidad. Y sobre todo lo que estamos hablando, que al final en los espacios educativos, en las comunidades educativas, la gran mayoría de veces,
y a nivel de asociaciones, nosotros a nivel comunitario, cuando se habla de diversidad y se habla de interculturalidad, lo primero que se pone es un cuscús en la mesa, ¿no? Y comida, que está genial, pero va mucho más allá, ¿no? De solamente el tema de la alimentación y de compartir los vestidos o de compartir, ¿no? Va mucho más allá. Mira, esto lo escribió una chica, ¿no? Una chica nigeriana, y bueno, lo quería compartir, ¿no? En una piecita de teatro social que estamos haciendo, que decía: me miran, miradas cerradas, me siento prohibida, a veces me hacen sentir basura frente a sus sonrisas, ¿no? Que me parece como muy potente, ¿no? Y al final toda esa parte, ¿no? Que muchas veces quizás lo viven más las familias, ¿no? Las personas adultas, porque luego tú con los niños hablas, sobre todo en estas edades, ¿no? Y está el típico meme que aparece en tu colegio, hay muchos extranjeros, y dicen: no, en mi colegio hay niños, porque en estas edades nadie dice si en su clase hay un niño negro, si hay un niño tal. Son como datos que son más de los adultos o de lo que ese niño ya ha podido escuchar en casa. Lo mismo que de la orientación sexual, no es más todo lo que nosotros transmitimos a nuestros hijos. Entonces, la idea de dejar de enfocar la diversidad como un problema, ¿no? En vez de darle la oportunidad, darle el enfoque de oportunidad, ¿no? De transformación, que yo creo que es la idea, ¿no? Con lo que, sobre todo a nivel de interculturalidad, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de diversidad hablamos de diferencias, ¿no? Que hemos hablado también antes. Y una cosa son las diferencias y otra cosa es la desigualdad, ¿no? No importa que seamos diferentes, pero que nos encontramos en situaciones desiguales, creo que hay que verlo. Dentro de toda esta diversidad realizamos una valoración, ¿no? Que puede ser positiva o negativa. Cuando estamos hablando de género, cuando estamos hablando de idioma, cuando estamos hablando de procedencia, ¿no? Depende de dónde seas, ¿no? En esa intersección, ¿no? Hay una valoración más positiva o más negativa, ¿no? Si hablas inglés, se valora más positivamente que si hablas árabe, ¿no? O si eres rubio, se valora normalmente más positivo que seas moreno. Lo vemos así y parece una exageración, pero luego en la realidad y en la práctica hay que ser consciente que en esas intersecciones está la desigualdad y la discriminación muchas veces en las aulas, incluso sin darnos cuenta muchas veces por parte del profesorado, porque yo como educadora social me identifico muchas veces en actitudes discriminatorias sin darme cuenta. Creo que tenemos que hacer crítica, ¿no? Crítica desde los agentes sociales, desde la educación, desde el profesorado, desde las familias, para verdaderamente poder transformarlo, ¿no? Porque si no se convierte en algo muy, muy, muy complicado. Bueno, desde mi punto de vista, y ahora mismo que me encuentro inmersa en un instituto con una diversidad brutal, siento que el sistema educativo, tal y como lo tenemos montado, es un fracaso. Es un fracaso porque lo único que hace es segregar, ¿vale? Y todo esto, y ver problemas donde no los hay. Está claro que la escuela no pueden ser centros de homogeneización de las personas, de los niños y niñas. No pueden ser espacios donde estemos construyendo, estemos educando a niños y niños para que luego produzcan. No puede ser así, porque entonces les estamos evaluando desde un lugar a todos estos niños y niñas en los que lo único que estamos haciendo es segregar y crear grupos de discriminación. Yo creo en espacios, en escuelas, ¿no? En escuelas que sean pequeñas, en escuelas que puedan adaptarse a las diversidades que tiene el alumnado. Estos macrocentros en los que estamos hablando, yo hablo desde el instituto en el que participa mi hija, que casi hay 1.000 niños. 1.000 niños y niñas, ¿se puede atender a la diversidad? No es posible. O tienes un centro prácticamente militar, ¿no? A base de partes, ¿no? Y no resolución de conflictos. Tenemos partes. Y punto. No, pero es así. Y al final
Esto acaba siendo, ¿no? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se enfoca la diversidad y la interculturalidad? A base de partes. Así se enfoca. No se enfoca con un enfoque, ¿no? O sea, no se interviene desde un enfoque de resolución de conflictos, ¿no? De intentar construir de forma sostenible. No vamos a resolver lo que ha pasado en este aula en un momento a base de partes y que luego eso no tenga repercusión en ningún nivel, ni a nivel de aula, ni a nivel de familias, ni a nivel de comunidad educativa, ¿no? A base de partes no se transforma, ¿no? Entonces, sería necesario escuelas, institutos más pequeños donde todas estas diversidades puedan tener su lugar, ¿vale? Y creo que también los y las profesionales debemos estar a la altura de lo que nos está tocando vivir. No tiene nada que ver, pues yo tengo 42 años. Yo estudié en una Icastola en Pamplona en la que de fuera no había nadie, ¿no? En la que orientación sexual teníamos a uno que... Entonces, la realidad, ¿no? Está completamente... O sea, vamos evolucionando y creo que las personas que intervenimos a nivel social debemos adaptarnos, ¿no? Por eso os digo que yo me echo la primera piedra contra mí misma como profesional. Creo que tenemos que deconstruirnos y estar a la altura de todas estas diversidades que podemos encontrarnos, tanto a nivel social como en el aula, para que verdaderamente, como pone aquí, ¿no? Todas estas exclusiones y todas estas diversidades no se naturalice la discriminación, ¿no? No se naturalice que una niña sufra discriminación. No se naturalice que una chica, por estar más gorda, sufra discriminación. No se naturalice que un chico, porque le guste el color rosa, sufra, que son las típicas, estoy diciendo, ¿no? Como lo básico, pero que no se naturalice, ¿no? Entonces, creo que ahí los equipos directivos, sé que las comunidades educativas están en formación constante, pero es que no solamente es la formación, es la deconstrucción. O sea, no solamente yo puedo estar en 200 millones de formaciones, pero hasta que tú, ¿no? O sea, que yo lo digo porque me pasa a nivel personal, a mí, a nivel cultural, ¿no? Yo viví mucho tiempo en Marruecos y a día de hoy hay un montón de cosas que para mí soy incapaz de verlas en horizontal, ¿no? En horizontal me refiero sin colocarme yo en un lugar en el que me sienta yo que tengo la razón y que lo mío y lo que yo pienso y lo que yo siento es lo que vale. Entonces es muy difícil bajarnos de ahí, no bajarnos, sino ser capaz de ampliar la mirada, ¿no? Y no solamente, o sea, digo porque es necesario, porque por mucha formación que hagamos, si no hay... perdón. Que por mucha formación que hagamos, si verdaderamente no hay una deconstrucción personal y una intención, ¿no?, de echar un pasito para atrás, ¿no?, para recibirlo de la otra persona, pues la cosa está bastante complicada, la verdad. Bueno, esperar. Esto es lo que ya os he comentado. Simplemente volver a que seamos conscientes de que no existe una sola forma de ver el mundo, que la perspectiva de ver el mundo, la cosmovisión que podemos, ¿no?, es toda esa cosmovisión, existen muchas formas de pensar el mundo, de estar y de ser en el mundo, ¿no? Y que no es todo este eurocentrismo, este etnocentrismo, este hegemonismo que tenemos como pensamiento, ¿no?, como forma de hacer y de ser, pues que debemos de construirlo. Yo creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? Y bueno, ser conscientes que ese nosotros, ese nosotras, tiene que estar abierto a todas las personas que vengan a la comunidad educativa y a la sociedad en general. En el momento en el que estamos hablando de otros o de otras, lo único que estamos haciendo es construir fronteras, es crear muros, ¿no? En el momento en el que lo que estamos centrándonos es en las cosas, en las características que nos diferencian y no en todo lo que nos une. Sé que suena atópico, pero verdaderamente si nos centráramos en esta misma sala, como hemos hecho antes, si nos centráramos en el deporte que hace cada una o en la música que escucha cada una y cada uno de vosotros, seguramente haríamos miles de grupitos enanos, ¿no? Miles de grupitos, a mí esta, a mí la otra, mira. En vez de si simplemente disfrutamos de que a todas y a todas nos gusta la música, ¿no?, pues quizás podamos
quitar esas barreras, ¿no? Esas fronteras, destruirlas, intentar crear espacios comunes de construcción colectiva, ¿no? Y, bueno, que creo que todos los niños y niñas tienen derecho a elegir sin limitaciones. Tienen derecho a que los adultos que les acompañamos, sobre todo tanto por parte de las familias como por parte de la comunidad educativa, los equipos directivos y sobre todo el profesorado, que es el que acompaña a nuestros hijos e hijas durante toda la mañana, toda la jornada laboral casi, tienen que darle la opción a elegir. No pueden ponerles condicionantes. No, porque yo sea extranjero, no tengo que tener unos condicionantes y unas limitaciones. Me merezco que los profesores, ¿no? Que el profesorado sueñe también con mi futuro, no que solamente me ponga barreras o ponga limitaciones por mi procedencia, por mi religión, por mi forma de vestir. ¿No? Me merezco que me dejen soñar a mí también, porque según lo que el profesorado espere de mí, ¿no? Va a ser así va a ser mi futuro en muchas de las realidades, ¿no? Muchos niños y niñas ven cortados al final sus sueños, ¿no? Porque les dicen que no valen, que lo suyo no entra, ¿no? Que lo suyo no tiene cabida aquí, ¿no? Que igual en Marruecos sí, en Marruecos te sirve eso, pero aquí, ¿no? Entonces, no en eso, pero no tiene por qué ser solamente de procedencia, ¿no? Sino simplemente muchas veces nuestros niños y niñas sienten que no valen porque igual no se les dan bien las matemáticas y ya no vales, no entras dentro de esto, ¿no? ¿Cuántos niños y niñas han visto frustrado su trayectoria escolar en las que me encuentro? ¿No? Que de repente dicen, tú mejor que repitas, ¿no? ¿O por qué no haces FP? Estas típicas frases de que igual no se te da muy bien estudiar, ¿no? Entonces, bueno, que merecemos que los maestros y las maestras también, ¿no? Piensen y sueñen el futuro con nosotros y nosotras, ¿no? Y eso es lo que venía hablando desde el principio, ¿no? ¿Cómo vamos a construir una escuela intercultural desde una sociedad no intercultural? ¿No? Sí tenemos sociedades multiculturales, pero verdaderamente experiencias interculturales de éxito en la sociedad en general, yo conozco pocas, la verdad. No sé si por aquí tenéis alguna experiencia así, aparte de igual en vuestros barrios, en vuestras ciudades, ¿no? ¿Tenéis relación con personas de otras culturas normalmente? ¿Sí? Que esto pasa mucho también, ¿no? Que, ¿por qué no se quedan? Y dices, pues, ¿conoces a algún marroquí? ¿Conoces a alguna nigeriana? ¿Conoces a alguna...? Y no tenemos esos espacios, ¿no? Por eso decía, ¿no? De intentar cada uno dejar, ¿no? Como sus prácticas o muchas veces sus tradiciones tampoco, pero bueno, muchas veces dentro de esa identidad que tenemos a nivel individual, ¿no? Algunos elementos dejarlos fuera para encontrar espacios de encuentro, porque si no es muy complicado. Y bueno, a mí me parece muy importante, y ya con esto voy a cerrar, que reconozcamos y representemos toda la diversidad en la escuela, ¿no? Ya sea a nivel de materiales de texto, a nivel de cartelería, a nivel igual que hoy está ahí aquí con el tema del lenguaje de signos, ¿no? Que la escuela esté adaptada, ¿no? Con braille, con lo que haga falta. Que es que hay medios. Luego siempre nos dicen que no hay medios. Para otras cosas sí las hay. Tenemos armas, entonces, ¿no? Tiene que ser una intención política real, ¿no? De querer transformar la escuela y querer dar cabida a todas las personas y a todas las diversidades dentro de la escuela, ¿no? También solicitemos y pidamos que en las escuelas haya todo tipo de figuras que ayuden a resolver los conflictos que surgen dentro de estructuras tan grandes, ¿no? A mí me sorprende mucho que en las escuelas, por ejemplo, en general, en otros lugares del Estado español sí existe, pero que aquí en los institutos o en las escuelas no haya educadores o educadoras sociales, no haya psicólogos o psicólogas. Me sorprende, porque es muy complicado que en estructuras tan grandes el profesorado, los equipos directivos puedan tener una relación fluida con las familias. Es imposible. Ahora mismo ya tenemos todas las aplicaciones del mundo, ¿no? A nivel de teléfono para comunicarnos, ¿no? Pero quizás igual no nos hemos visto las caras, ¿no? Entonces, como la necesidad de buscar espacios de encuentro, ya no solo
escolares, ¿no? Y me parece muy importante el meter dentro de estas instituciones a todos estos profesionales que os estoy comentando, ¿no? Siempre nos hablan, ¿no?, de la orientación escolar, ¿no? La orientación, que a mí me encanta porque, claro, tengo una hija adolescente, entonces todas las preguntas que le puedo hacer. ¿Y qué hace la orientadora? Nada, se llevan a los que van un poco mal, o sea, imaginaos el enfoque, ¿no? Se llevan a los que llevan un poco mal y les ayudan un poco y les orientan ahí un poquillo así. ¿No? Entonces, claro, ser conscientes de que es muy importante las figuras que hay dentro de estas estructuras escolares, que son las personas que están con nuestros hijos e hijas todo el día, ¿no? Entonces, la necesidad de que haya todas estas personas que apoyen una intervención que tenga un enfoque de género, un enfoque de derecho, un enfoque intercultural, porque si no, es imposible. Esto no cae del cielo. O sea, hay una intención, tiene que haber una implicación y una intención política, eso va a empezar. Y bueno, sí que creo que es muy, muy, muy importante, ¿no?, por parte de... O sea, y creo que ahí, tanto a nivel institucional, a nivel de junta, a nivel... No podemos hablar de interculturalidad y querer hacer el Día de África, el Día de lo que sea, cuando las escuelas y los institutos verdaderamente no se declaran, pues, no se declaran antirracistas, no se declaran feministas, ¿sí?, no se declaran antifascistas. Parece que da miedo, ¿no?, poner estas palabras dentro del entorno escolar. Parece que son conceptos de lucha, ¿no?, de lucha, o como conceptos como, ¿no?, casi de a las barricadas, ¿no? Entonces, me parece muy importante que dentro de los equipos directivos y dentro de las comunidades educativas, de las AMPAs, ¿no?, estemos personas que seamos capaces de hablar de esto, ¿no?, de feminismo, de antirracismo, de antifascismo, y más con la que va a caer. O sea, creo que más nos vale, ¿no?, traer todos esos conceptos a la comunidad educativa, a las escuelas, ¿no?, y perderles el miedo, porque muchas veces, ¿no?, a mí me pasa. Nosotros, por ejemplo, a nivel laboral, nosotros trabajamos con mujeres y cuando hablamos, no desde un enfoque de género, cuando yo digo que nosotras intervenimos desde un enfoque feminista, es como, joder, qué radicales, ¿no? Y no se trata de radicalidad, ¿no? Se trata de luchar por una igualdad real, ¿no?, y de denunciar lo que hay. Entonces, bueno, que creo que también es muy importante el posicionamiento, ¿vale?, de todas las personas. Hemos hablado que somos sujetos de cambio, ¿no?, sujetos de transformación dentro de las escuelas. Las AMPAs, las familias, como las familias somos quienes enviamos al alumnado a clase, con eso también ponemos nuestro granito, no, nuestro granazo de arena, ¿no?, con nuestras personitas que tenemos en casa que luego trasladamos a las escuelas, ¿no? Creo que es muy, 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 muy importante nuestra labor y que nos creamos que verdaderamente somos elementos de transformación, ¿sí? Y que estamos en deconstrucción continua. Y ya para acabar, quería poneros esta frase de Adrián Rich que dice que cuando alguien con la autoridad de un maestro, de una maestra, describe el mundo y tú no estás en él, hay un momento de desequilibrio psíquico como si tú te vieras en un espejo y no vieras nada, ¿no? Eso hablo a nivel cultural, ¿no?, como hablo a nivel de género, como hablo a nivel de diversidad funcional, ¿no? Cuando tu maestro o tu maestra está contando un cuento y en ese cuento nunca hay un niño negro, nunca nadie tiene el pelo como tú, nunca, que estoy hablando de los clásicos, pero es que es así. Cuando tú nunca te sientes representada o cuando lo tuyo nunca tiene validez dentro del aula, ¿no?, cuando se está hablando de recetas y nunca hay una receta tuya, cuando se está hablando de lenguas y cuando... ¿Quién habla idiomas? Yo francés, yo inglés. Y tenemos aquí 4 que hablan, uno Wolof, el otro... Cuando lo otro no tiene valor, es como que se está invisibilizando. Tú no te sientes parte de. Todo lo que eres tú, ¿no?, queda fuera. Yo creo que... Y eso para todos los niños y niñas que forman parte de estas comunidades educativas, creo que es un sentirse fuera, ¿no?, pues muy potente. Y es lo que dice, la autoridad de un maestro o una maestra, ¿no?, que al final son quienes gestionan el aula y quien verdaderamente tiene una labor muy potente, ¿no?, de transmitir estos ideales y esta forma de ver el mundo. Y nada, eso es todo. Si tenéis alguna pregunta...